hay todo un enfrentamiento más ostensible entre Milei y el kirchnerismo. Antes era un poco más lavado, me parece que ahora Milei puso sus cañones, en particular eligiendo como enemigo a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gabriel Gustavo Noriega, reemplazando a Horacio Cava, que te saluda. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo andás? Muy Saludos bien. para todos. Muchas gracias. Bueno, no sé si estabas escuchando esta idea de elegir a Kicillof como enemigo, digamos, en función de las elecciones y en función del escenario político actual. Sí, sin duda. Hoy hay bastante claridad de que hay dos polos emocionales bastante claros. Uno te diría que es el del presidente Milei, con todo lo que tiene que ver con la batalla cultural, la economía, el optimismo, algo de arrogancia, de conflictividad, sobre todo basado en el miedo de que vuelvan los otros, o sea, el peronismo o el kirchnerismo, como el mejor vehículo electoral. Por eso también reemplazan al PRO, no se complementan con el PRO, Claro. sino que lo reemplazan. Y por el otro lado, yo diría la centralidad de Cristina primero, ¿no? La lógica de defender a quien sido para ese núcleo duro, abusada en sus derechos, victimizada, proscripta y perseguida. En esos dos universos creo que se juega la nueva polarización en la Argentina, en donde no hay búsqueda de consenso, no hay intención de consenso, no hay nada que se le parezca al consenso, sino más bien confrontación. En esa lógica estratégica aparece algo táctico, que es que Milei busca confrontar con Axel Kicillof. Podemos aventurar algunas razones. Yo te diría que la primera es tratar de complicarle la interna al peronismo, Ajá. básicamente para que no sea todo Claro, cristinista claro. y que en la centralidad no sea solo de una persona, que eso de alguna manera les amortigue o les beneficie en una negociación interna que realmente se presenta muy complicada. Muy interesante. Y de alguna manera, polarizar tan fuerte lo condena al PRO. Por ahí es una palabra demasiado fuerte, pero lo condena a una cierta irrelevancia que a la hora de armar digamos, las elecciones es muy difícil de remontar. Me parece a mí, no sé cuál es tu opinión, Gabriel. Que coyunturalmente es algo que viene sucediendo hace tiempo. Lo que pasa hoy, que es que las confrontaciones, las polarizaciones, se llevan puesto todo lo que hay alrededor de cierta racionalidad, alrededor de estos polos emocionales. No hay radicalismo, no hay PRO, no hay coalición cívica, como Claro, tampoco hay moderación del peronismo de sí, sí, centro o el conservadurismo de los gobernadores, por lo menos en la lógica de la disputa nacional. A ver, esto siempre está basado en dos premisas. Una es que Cristina pueda llevar adelante una negociación, digo, sí, para conservar ese polo emocional, una negociación interna que le permita más que un recambio, un complemento al estilo del Frente de Todos de Alberto Fernández, sin Alberto Fernández y sin Cristina, en la boleta por lo menos, en una articulación de todos adentro. Y por el otro lado, que le vaya bien económicamente al gobierno de Milei. claro, No hay mucha más vuelta. Si le va bien sí, al gobierno de Milei económicamente y puede responder por reactivación económica e inflación, el PRO no tiene razón de ser, claro. duele, pero la oportunidad de Milei no terminó. Entonces hoy el PRO está en una posición de, bueno, habría que mejorar. Ayer se lo escuchaba a Hernán Lombardi, a María Eugenia Vidal en televisión diciendo que bueno, que les gustaría que haya más reforma. Y uno, digo, me parece que esa es la estrategia claramente equivocada, es un error conceptual enorme. Ahora pedir cuando fueron gobierno y tuvieron lo que yo llamo las Claro. tres torres, que era ciudad, provincia y nación, a disposición para hacer los cambios y o por contexto, por incapacidad o imposibilidad no se hizo. Claro, no se trata de si es justo o injusto, sino que las condiciones hoy están dadas para que Milei imponga condiciones, como se dice en los comentarios de fútbol, ¿no? Eh, ah, Sin duda, los contextos son absolutamente distintos y mi ley es un síntoma y una consecuencia, un efecto no deseado de una política que no le encontró la vuelta ni en los exacto, resultados y sobre todo de cierta desconexión y endogamia. claro. Gabriel, y ahora vayamos un poco a vos lo mencionaste recién, las pretensiones de Cristina con la lapicera, con armar las listas, la resistencia de Kicillof, cómo juegan los intendentes, cómo está el panorama ahí. Y complicado. Si nosotros lo decíamos en el momento de la prisión, digo, va a tener una centralidad Cristina, pero después vuelven todos a negociar, a defender intereses más que convicciones.
de proyecto de país. Digo, le está haciendo muy difícil al peronismo explicar por qué es semejante confrontación, ¿no? Claro, Y uno podría decir, bueno, hay cuestiones personales, cuestiones de historia. Cristina realmente tiene una personalidad muy, muy avasallante y seguramente los que quieren generar cierto recambio, reconsiderando de que en este caso no puede ser candidata, eh, tienen un punto también. Entonces, me parece que esa interna es muy compleja y la verdad que lo que se está jugando son cuestiones mayores. Me parece que en una lógica en donde la intención del gobernador fue de alguna manera ujú, revelarse a la situación de centralidad de Cristina, desde el momento en que desdobló la elección, ¿no? sí, sí, Difícil de entender por qué desdobló la elección. Si querés yo tengo una explicación política, pero la gente, poca gente puede llegar a entender por qué un gobernador desdobla una elección más allá de cuidarse y no atarse a la nacional, sea claro. porque es de tu color político y le va mal, o es de tu o color, es de en contra de tu color político y al gobierno le va bien, como es este caso en cuanto al huracán Milei Violeta que viene en octubre. Claro, él, Kicillof quiere diferenciarse, tener un resultado más razonable en septiembre y después decir, bueno, Eso claro, era antes, la pero intención fue esa. esa, El claro, problema es que él razonó lo siguiente, una conversación con Cristina, simulada. sí, sí, Pero razonó y le dijo, bueno, ¿vos querés ser candidata, Cristina? Sí, voy a ser candidata, le dijo Cristina. Bueno, está bien, pero yo voy a desdoblar. No, no te claro, conviene desdoblar. No, voy a desdoblar porque en ese sentido, esto le decía a los propios y los intendentes lo impulsaban a esto, que Cristina se lleve la lógica de combatir contra Milei, muy difícil en octubre, sin los intendentes que ya jugaron en septiembre, claro, entonces de algún modo Cristina lo padezca. claro. El tema es que con el desdoble, dijo, mirá que si desdoblas yo voy en la provincial, ¿eh? No, vos no te vas a animar a ir a la provincial. Sí, voy a ir a la tercera sección electoral. No, no te vas a animar. Bueno, se animó. Después volvió a cambiar el escenario, pero la realidad es que termina siendo contrafáctico, porque ella se le anima a esta decisión que lo deja en un brete al gobernador. Y vos decís que puede llegar a revertir esa decisión de desdoblar o Mira, yo quedaría sé muy que en la tiene en offside. consideración y me parece lógico por lo menos que lo tenga en consideración, porque si el Sí, peronismo logra unirse para ir en contra y aguantar los trapos contra el huracán Milei y no hacer un- una elección muy, muy mala, bueno, por lo menos va a haber defendido su refugio y un lugar desde donde reconstruirse. Así separados y separada la elección, entiendo de que va a ser muy complejo porque quizá te puede ir bien en la elección de septiembre, en pero, algunos distritos, no en todos, pero en octubre pero la ya entregaste lectura, todo, claro. claro, después qué va a pasar con los intendentes que jueguen en la elección de Claro. octubre, quién va a ser los candidatos nacionales, va a quedar medio abandonada la elección, pero bueno, siempre son elecciones, siempre hay que jugarlo y la verdad que en Argentina falta mucho tiempo y mucha agua por correr debajo del puente. Por último, Gabriel, ahí estás flotando, no es que nadie lo haya dicho explícitamente, pero uno ve señales, ve muchas entrevistas, que es la figura de Máximo Kirchner, uno tiene la sensación de que su madre lo quiere imponer y quizás incluso en el mismo lugar que se imaginaba para ella. Pero la imagen de Máximo no sé si ha crecido por la condena a su mujer y era muy mala antes de eso. A su madre, no a su Sí, mujer. mira, yo diría varias cosas. Una, entiendo que es el que conduce la negociación y que ha levantado el perfil. Parece candidato. Yo todavía no pondría las manos en el fuego porque lo sea. Creo que primero hay una negociación. En esa negociación se puede poner sobre la mesa que no sea candidato. Incluso le funciona al kirchnerismo que no sea candidato. Ujú. Porque no te olvides de que estamos jugando las posiciones de 2027, no estamos jugando la realidad de quién va a ser concejal en Sí, 3 de sí, febrero, ¿eh? totalmente. Están jugando el nivel de injerencia o cuánto valen en Sí, sí, votos sí. en el 2027. Entonces, que la Cámpora no juegue con Máximo se asegura un 2027 con incidencia. Si juega, tendría que ganar por una amplia diferencia en la tercera sección electoral, pero va a jugar la ropa. Yo entiendo de que Claro, en ese sentido Cristina siempre fue audaz, el riesgo es muy eh, grande, digamos. el riesgo es muy grande, si te va bien, ganas doble.
Claro, Porque confirmás en las urnas, es más, Máximo se podría plantar y decir estos votos son míos, claro. no solamente de Cristina. Yo sé que esto, por lo menos adentro de una negociación en el peronismo. Si te va mal, me parece que ahí Sí, Cristina sí, presa y el muy, hijo, muy el crítico. apellido Kirchner, perdiendo una Derrotado. elección en la tercera sección electoral o que le vaya, o un empate, como hay encuestas que dicen eso, y Sí, es complicado. sí, muy difícil de remontar para el kirchnerismo duro. Muy interesante, Gabriel. Bueno, te agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a la realidad política. Un abrazo. ¿Cómo no? Saludos. Hasta luego. Ahí estaba, el momento político, quizá por todas estas cosas.